Moi bo día. Moi bo día. Vamos a presentar o estudio sobre a situación profesional das persoas tituladas na Universidade de Vigo, un traballo desenvolto por Luís Espada Recaré e Víctor Martínez Cacharrón, que culmina pois unha das asignaturas pendientes que tiñamos nesta universidade e hoxe presentamos realmente o segundo e último tomo que nunca se sabe, pero que dá lugar a realmente completar ese observatorio de egresados que tan necesario é para a nosa universidade e que ese traballo ímprobo que se fixo ao longo destes anos, pois, bueno, é unha realidade. Eu dou a palabra en primeiro lugar ao presidente do Consello Social, Ernesto Bedrosa, que dende o Consello Social é dende a institución que se impulsa precisamente que a nosa universidade cumpla con esa asignatura pendente. Ernesto. Muchas gracias, rector. Buenos días y gracias por la asistencia. Y en realidad, como presidente del Consejo Social, me complace muy especialmente presentarles este trabajo. Hace ya 7 años que nos planteamos la conveniencia de crear una oficina de egresados de la Universidad de Vigo y aquí están los cimientos. Así que antes de seguir quiero felicitar y agradecer al profesor Luis Espada Recaré y al profesor Víctor Martínez Cacharrón su laboriosa y heroica inversión para sacar a la luz estas piezas imprescindibles para que la universidad pueda elaborar el mapa físico de su eficiencia y nos consta que ha sido una labor gigantesca. Hoy, para el Consejo Social, como siempre, los alumnos lo son todo y los egresados también. Son nuestro andamiaje para captar recursos por múltiples vías, que no solo es la económica. Para eso debemos aprovechar su labor fertilizadora, porque ellos poseen el bien más preciado que hoy una universidad puede ofrecer a los alumnos, que es la formación competencial y la experiencia de quienes la han precedido. Los egresados propician una universidad enriquecida que conecta con el sistema productivo, con la vida empresarial, con el mercado de trabajo, pero sobre todo con el pulso de la sociedad. En el Consejo Social entendemos que los egresados acumulan un inmenso poder para difundir y fortalecer el conocimiento masivo de la universidad. Su acceso a los medios es directo y ese es un valor que cotiza alto y nos hace abrigar enormes expectativas a través de la comunicación. Y esto me parece extraordinariamente importante, porque la universidad necesita mucha comunicación, insisto, mucha. Y los exalumnos sincronizados y agrupados son una magnífica red para dar a conocer a las universidades y para que ganen el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Ese es uno de los grandes retornos que esperamos de los egresados. Así que bien se justifica que hayamos dedicado los últimos años a la localización por todo el mundo de todos los egresados de la Universidad de Vigo desde 1990, año de su creación, hasta 2015, para crear ahora una base de datos operativa que fructificará en el Observatorio Permanente de Egresados. Los que un día fueron alumnos de esta universidad dispondrán, por tanto, de un cordón umbilical hasta ahora inexistente y la universidad tendrá una extraordinaria información muy útil que antes no poseía. Ese trabajo es el resultado de una tarea que ha requerido un esfuerzo enorme para localizar por todo el mundo y una a una a las 71.487 personas tituladas de la Universidad de Vigo desde 1990 hasta 2015, que vinieron a estudiar a Vigo desde 50 países. Este es un estudio pionero en el sistema universitario español que abarca al menos 2 generaciones de graduados y que permite extraer muchísimas certezas y mapas para el camino. Y muy importante, conocer si el mercado laboral y la formación recibida están en sintonía, cuestión esta que siempre entendemos trascendente. Lean sus conclusiones porque verán una universidad que hasta ahora podría parecer desconocida, capaz de formar profesionales que ejercen en 68 países del mundo, que le revelará datos tan claros como que el 88% de los encuestados trabajan,
que el 75% trabaja en lo que estudió o que el 12% trabaja por cuenta propia. Les anuncio que este esfuerzo, como ahora aún decía Luis Espada, aún continúa y que ahora entraremos en la fase final del trabajo, completar el nomenclátor de alumnos y su especialidad académica, un diccionario del alumnado de la Universidad de Vigo y una base de datos actualizada y dinámica para estandarizar las comunicaciones con esos embajadores a los que nunca se les había dado la oportunidad de retornar a su universidad. Como comprenderán, el cambio que puede operar en la universidad esta repentina cercanía y afecto de miles de personas hasta ahora desconectadas tiene que notarse de alguna forma. Los egresados tienen en este momento rango de prioridad estratégica para nosotros y queremos fidelizarlos porque aportan una información insustituible para conocer el valor y la utilidad de las enseñanzas que han recibido. La universidad tendrá con ellos una valiosa guía para adecuar sus planes y sus ritmos a la realidad próxima. Sabemos que sus resultados no serán inmediatos, pero lo importante es que sabemos que lo sabrá. Quizá el profesor Espada nos dirá después cuántos ya han aceptado ser fidelizados y aceptan mantener el contacto directo con la universidad. Ya para terminar, quiero decirles que en estos tiempos en los que las universidades, todo el mundo les hace colonoscopias, nosotros hemos decidido fijarnos antes en la fisiología que en las deformidades patológicas, porque la universidad es necesaria, imprescindible. Así que a Luis Espada, ejemplo lúcido, indestructible y avanzado de compromiso con la universidad, muchas gracias. Fue el primer rector, pero sigue siendo el alma en que esta universidad sea cada vez mejor. Nunca se ha ido. Las conclusiones que hoy nos presenta son de una extraordinaria importancia porque están respaldadas por miles de horas de trabajo generoso, de búsqueda, de desbroce de un terreno tan inexplorado como imprescindible, pero al que antes no se había atrevido a entrar nadie. Gracias también muy especiales a Salustiano Mato, nuestro querido rector, porque debo decir que a él nunca le han asustado las radiografías ni los retos. Su intenso apoyo y apuesta a este trabajo es una buena prueba. Te reitero mi gratitud porque a ti también se debe en parte esta iniciativa. Dicen los expertos que en 2020 en Europa solo tendrán un 15% de puestos de trabajo, solo existirán de baja cualificación. Y hoy en España el porcentaje de adultos con estudios obligatorios triplica ya esa cifra. Solo por eso es muy importante que cada año salgan de la Universidad de Vigo, de nuestra universidad, un promedio de 3.000 titulados, 3.000 ciudadanos formados. Esos egresados tendrán su sitio en la globalización, pero además se convertirán en el mayor y mejor cuerpo diplomático de nuestra universidad por todo el mundo. Muchas gracias.